ansiedad es una experiencia que ocurre en la relación del individuo con las situaciones, objetos y personas que constituyen el mundo con la cual nosotros mismos nos llegamos a relacionar. La psicología existencial entiende a la ansiedad como algo que no solo ocurre en el interior de los seres humanos sin tener nada que ver con la situación en la cual se encuentra la persona y la valoración que ella misma se tiene cuando realiza su experiencia en relación a la situación que está viviendo. La ansiedad debería ser entendida como una experiencia que se origina precisamente por la posibilidad y la capacidad que tienen los seres humanos de valorar para dar significado a las acciones que realizan y a tratar de firmar o perseverar. Asimismo, la aparición de la ansiedad nunca ocurre en el vacío, es decir, que la ansiedad no aparece solamente en las cosas negativas, sino en las situaciones que las personas se ven involucradas en amenazas por lo que son sus valores o los proyectos personales de ellos mismos. Hay que mencionar además que la experiencia de ansiedad siempre involucra la valoración del ser humano a la de su propia experiencia en relación con la situación que se encuentra. Por otro lado, el ser humano participa activamente en su experiencia de ansiedad, lo cual se hace evidente y manifestó en el hecho de que toda la situación siempre está valorando y significando su experiencia a partir de la relación con dicha situación. En conclusión, si esta situación no se aborda directamente el hecho de cómo valora el ser humano, no se podrá resolver el problema del manejo apropiado y constructivo de la experiencia de ansiedad, ya que esto implicaría el conocer y comprender las necesidades afectivas a partir de las cuales el ser humano orienta a sus valores personales y decisiones propias. Bien, ahora les hablaremos del sentido de la experiencia de ansiedad. La experiencia de ansiedad está siempre presente en toda decisión y proyecto del ser humano, debido a que no hay verdades absolutas que nos garanticen que siempre vamos a ser capaces de lograr o alcanzar aquello que tanto buscamos o anhelamos. Por un lado, De Castro nos afirma que la experiencia de ansiedad surge cuando los seres humanos sienten que existe la posibilidad de no ser capaces de alcanzar sus metas, preservar lo que para ellos es significativo o afirmar sus proyectos de vida. Solo al ponerse en contacto con la experiencia de ansiedad y calificar su significado, el ser humano es capaz de afirmar los valores que realmente le dan una sensación de bienestar. Además, Fisher en 1989 describe la experiencia de ansiedad como un estado que siempre está presente cuando el sentido de la experiencia de los seres humanos está siendo cuestionado, lo cual implica que cuando alguien percibe algo como peligroso para sí mismo, lo que esa persona siente es una amenaza para todo su proyecto de vida. También la experiencia de ansiedad es descubierta y entendida por uno mismo dependiendo de la forma como uno se relaciona con ella. Tiene dos estilos generales en los que una persona podría apropiarse del sentido de experiencia de ansiedad. 1. El ser humano es capaz de manejar, descubrir y explorar nuevos significados en la experiencia de ansiedad. 2. Tiende a engañarse a sí mismo acerca del sentido de experiencia de ansiedad para evitar asumirlo. Por último, pero no menos importante, tenemos a May, que nos dice que la ansiedad es la reacción básica de los seres humanos hacia un peligro sobre su existencia. La forma en cómo esta va a ser vivenciada depende directamente de la forma como es asumida, confrontada e integrada de la existencia misma por medio de la conciencia. Si somos capaces de confrontar la ansiedad constructivamente, estaremos estableciendo una firme estructura psicológica sobre la cual y a partir de ella podamos ser capaces de alcanzar un modo de ser saludable. Relación entre valores y la experiencia de ansiedad. Ok, valdría la pena clarificar esto con un ejemplo. Durante la planeación de un viaje de por vacaciones, la ansiedad puede tomar fuerza en la medida que el día esperado se acerque. Aunque se podría inferir que puede ser una situación positiva para muchas personas el esperar la cercanía de un viaje, es una experiencia que genera distintas reacciones, ya sean tensionantes o agradables, ya que es asumida desde la estructura de valores particular de una persona. Así puede ocurrir que para alguien que viaje constantemente y valore esto de forma atractiva y desafiante y no tema a la incertidumbre, el tener que esperar, sea una sorpresa tranquila y emocionante, ya que confía en que todo va a salir bien como todas las anteriores veces que ha viajado. Por otro lado, alguien que también viaje constantemente, pero que valore esto como una amenaza a su tranquilidad y seguridad,
A pesar de las distintas experiencias que haya tenido, asumirá el viaje de forma alterada, tensa, y para el primero es una espera agradable y para el segundo la espera del viaje puede resultar desagradable. Aunque ambas personas descritas pasan por la misma situación, su particular estructura de valores matiza y da color a sus experiencias, llevándolos a asumir de forma distinta la espera. Por consiguiente, si no se aborda directamente el hecho de cómo valora el ser humano, no se podrá resolver el problema de manejo apropiado y constructivo de la experiencia de ansiedad. Esto implicaría conocer y comprender las necesidades afectivas o a partir de las cuales el ser humano orienta sus valores personales y decisiones, las intenciones de la persona de afirmar o defender sus valores de una forma u otra, y los significados que el individuo asume o interpreta que se verán amenazados, así sea simbólicamente, en una situación determinada. Para distensionar la ansiedad, las personas suelen generar o crear alternativas que les permitan distanciarse de la sensación de malestar y distraerse en algún grado en actividades en las que se sienten más seguros y confiados. Siguiendo lo anterior, cuando una persona se centra en las alternativas que alivian temporalmente la ansiedad, también evitan clarificar qué desean e interrumpen la posibilidad de hacer eso que precisamente desea. Hay dos formas de confrontar la ansiedad. Una es la manera constructiva y la segunda es la manera destructiva. Al confrontar la ansiedad de forma constructiva implica clarificar la situación generadora de ansiedad, conocer y clarificar las emociones y todas aquellas sensaciones que se generan al momento de vivenciar la ansiedad. También se deben conocer los valores que se desean afirmar, que se ven amenazados en esta situación y aclarar el sentido de esos valores, además de tener claro si la persona se identifica con esos valores que desea afirmar. Posteriormente se debe focalizar la atención en aquellos valores con los que se identifica la persona y desea afirmar y afianzar dichos valores con los que sí se identifica y por último no focalizar la atención en tratar de evitar o pelear contra las sensaciones o pensamientos que le lleguen a la persona, que se dé cuenta que no le interesa afirmar e identificarse con sensaciones o pensamientos que le lleguen. La experiencia de ansiedad enfrentada o vivenciada destructivamente se fundamenta sobre una estructura de valores que no es muy sólida y clara al respecto a los significados de ganancias experienciales que el individuo busca o pretende obtener en las distintas situaciones de la vida. En esta experiencia destructiva, la persona no clarifica los valores que desea afirmar y se centra en tratar de evitar sentirse ansioso. El punto es que la persona no se da cuenta que mientras más se centra en pretender evitar la ansiedad, menos se centra en clarificar sus valores y se sentirá menos satisfecha consigo misma, ya que no estará afirmando los valores con los que se identifica y ante dicha sensación de insatisfacción, la persona termina sintiéndose más ansiosa. En la ansiedad vivenciada y asumida destructivamente se crea una brecha entre las propias expectativas, posibilidades y necesidades afectivas y la realidad objetiva, dado que el individuo no se involucra comprometidamente él mismo en dicha experiencia. Supuestos básicos de la existencia. Yalom menciona que la experiencia de ansiedad surge a partir de la conciencia de los supuestos básicos de la existencia. Plantea 4 supuestos. Conciencia de muerte, que es cuando el individuo es consciente de la posibilidad de que sus valores se destruyan, fracasen o ya no los pueda afirmar. Conciencia de libertad, en esta hablamos del grado de ansiedad que implica el tomar una decisión, la cual depende de la significación que está en juego en dicha decisión. Conciencia del aislamiento existencial, aquí el individuo es consciente de que al tomar dicha decisión, sus valores y significados son los que se verán afectados ya sea para bien o para mal. Y conciencia de sentido, que aquí la decisión que la persona tome y los valores que desea afirmar serán definidos teniendo en cuenta lo que quiere obtener o evitar experiencialmente en dicha situación. Los dilemas existenciales. De Castro plantea que la ansiedad surge en el individuo cuando se da cuenta de que debe asumir ese supuesto existencial, pero que además debe asumir una posición en la relación dialéctica con ciertos dilemas existenciales. Él plantea 6 dilemas. El primero, libertad versus determinismo. En este, sin importar el momento evolutivo en el que se encuentra el individuo, debe asumir que está en un mundo con determinismos y limitaciones, que debe responder y actuar en este buscando siempre posibilidades creativas para trascenderlas. Segundo, aislamiento versus intersubjetividad. Según este dilema, el individuo debe afrontar que para ser un ser autónomo necesita relacionarse con los demás. Finitud versus infinitud. Aquí la persona debe estar preparada para posibles fracasos o destrucciones de sus proyectos. Cuarto, poder versus incapacidad. Aquí el individuo debe sentirse capaz de defender y preservar su proyecto, pero también debe aceptar o reconocer sus debilidades en determinadas áreas de su vida.
Quinto, individuación versus adaptación. En este el individuo afirma lo que él desea y le es significativo. Asimismo, acepta y tiene en cuenta las necesidades del contexto. Sentido versus carencia de sentido. Este es el sexto. El individuo reafirma los valores y proyectos de vida orientados por las ganancias afectivas que quiere alcanzar o que experiencialmente quiere evitar en dicha situación. El aspecto ontológico de la ansiedad enfatiza en la comprensión de la experiencia humana con base en la relación ser-no ser, lo que podría llamarse en otras y pocas palabras una ansiedad existencial, que se comprende como una experiencia de la amenaza inminente de no ser, la cual es constante y el ser humano debe elegir de esta misma forma lo que desea ser, y de ahí que se enfatice en la necesidad de enfrentarla constructivamente, ya que depende de la forma como se vivencie, asuma y valore el orientarla hacia el crecimiento o para el bloqueo del propio potencial creador. No está de más respondernos la pregunta ¿qué es la experiencia del no ser? Pues esta se refiere a la amenaza real o posible, tanto en sentido psicológico como físico, sobre los valores que sentimos como propios de nuestra existencia y que dan sentido a la misma, es decir, lo que nos da un significado como seres dotados de vida, existencia y un lugar en el mundo legible. La ansiedad se puede considerar como parte de la condición humana, por lo que todo aquel que trate de evitarla fracasará en el intento y los esfuerzos por esta solo tendrán el efecto contrario, llevando a la persona a extraviarse cada vez más. En este sentido, se entiende la idea de que la ansiedad es una experiencia que construimos en todo momento en nuestra relación con las situaciones del mundo y los otros, y que solo si se asume de esta manera puede hacerse de ella una fuente de bienestar para la creación libre.